Irán está al borde del colapso. Miles de ciudadanos desafían abiertamente al gobierno, mientras el país enfrenta su peor crisis en décadas. Lo que comienza como protestas por pan y agua se ha transformado en un enfrentamiento directo por la supervivencia y la dignidad. ¿Puede un Estado sobrevivir cuando ya no puede garantizar lo más básico a su pueblo? Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Lo que estamos presenciando no es una protesta aislada ni una reacción momentánea. Son las movilizaciones más grandes desde 2022 y continúan creciendo. Miles de ciudadanos han salido a las calles, no por ideología, sino por agotamiento. Tras años de abandono, la población ha llegado a una conclusión peligrosa para cualquier Estado. Si el gobierno no puede resolver los problemas básicos, entonces su legitimidad deja de existir. Esto no es solo una crisis política, es una lucha por la supervivencia, por la dignidad y por la libertad. Y los acontecimientos de los últimos días muestran algo inquietante. Muchos iraníes parecen dispuestos a arriesgarlo todo antes que seguir viviendo bajo una presión constante. Lo que ocurre en Irán no es un fenómeno local, es más grande, más profundo y mucho más conectado con fuerzas externas de lo que se suele admitir públicamente. Basta observar las calles para entenderlo. Bajo la superficie algo lleva tiempo hirviendo. La tensión no apareció de la noche a la mañana, se acumuló durante meses, primero en silencio, luego de forma abierta, hasta alcanzar un punto imposible de contener. El origen de esta ola de descontento puede rastrearse hasta mayo de 2025. Fueron los camioneros quienes dieron el primer paso paralizando su trabajo ante salarios que ya no compensaban el costo de vida. Después vinieron los panaderos, incapaces de sostener sus negocios por el precio de la harina. Más tarde, los trabajadores industriales abandonaron las fábricas. En ese momento, las autoridades subestimaron estas señales. Parecían protestas pequeñas, dispersas, fáciles de controlar. Pero el malestar no disminuyó. Los jubilados se sumaron, indignados porque sus pensiones ya no cubrían lo básico. Luego aparecieron los estudiantes, acompañados por profesores. Pequeños grupos comenzaron a reunirse en espacios públicos, con pancartas, consignas discretas, probando los límites. Y con cada semana, esos límites se desplazaban un poco más. Cuando llegó el otoño, el incendio ya estaba encendido. Lo que empezó como reclamos económicos locales se transformó en un movimiento nacional. Las calles se llenaron en ciudad tras ciudad. Teherán, Isfahán, Shiraz, Mashhad, Hamadán, Kermanshah, Karaj, Malard, Kashan, Zanjan, Pardis. Ya no eran estallidos aislados. Era un cambio de ánimo colectivo en tiempo real. La gente dejó de pedir ser escuchada. Empezó a negarse a retroceder. Y ahora, al comenzar 2026, se ha cruzado un umbral simbólico. El Gran Bazar de Teherán ha cerrado sus puertas. Para entender la gravedad de este hecho, hay que comprender lo que representa el bazar en Irán. No es solo un centro comercial, es el corazón económico del país. Cuando el bazar se detiene, el mensaje es inequívoco. Los comerciantes, hombro con hombro, han convertido pasillos destinados al comercio en escenarios de desafío abierto. Durante generaciones, el bazar ha reflejado el estado de ánimo nacional. En tiempos de estabilidad, bulle de actividad. Cuando se avecina una crisis, el silencio se impone. Hoy, persianas metálicas bajadas, puestos vacíos, corredores oscuros. Ese silencio pesa más que cualquier consigna en la calle. Y lo más relevante es quiénes están detrás de este cierre. Históricamente, el bazar ha sido uno de los sectores más conservadores y, en momentos clave, un apoyo del sistema. Cerrar no es solo perder ingresos, es retirar respaldo. La historia iraní demuestra que cuando el bazar se moviliza, el terreno político comienza a moverse, y esta vez no es diferente. El dolor económico ha erosionado incluso las lealtades más profundas. Los pasillos vacíos del bazar suenan hoy como una alarma para todo el país. Las protestas ya no giran únicamente en torno a precios o escasez. Se han transformado en un desafío directo al poder. Incluso consignas dirigidas a la figura más alta del sistema se escuchan abiertamente, una señal clara de que la frustración ha dado paso a la confrontación. Las consignas ya no dejan lugar a interpretaciones. En Teherán, Isfahán, Shiraz y muchas otras ciudades, las multitudes gritan abiertamente «muerte al dictador».
Palabras que durante años solo se pronunciaban en voz baja, hoy resuenan sin miedo en las calles. Lo que comenzó como indignación por el precio del pan y los salarios ha evolucionado hacia un cuestionamiento directo del núcleo del poder. No es una protesta económica más, es un desafío frontal a la autoridad. El ambiente en las calles es extremadamente frágil, como si el equilibrio pudiera romperse en cualquier instante. El humo de barricadas improvisadas se eleva, mezclando el olor del combustible con plástico quemado. Las sirenas suenan, se apagan y vuelven a perderse entre el rugido de miles de voces. La policía forma cordones en los cruces, escudos al frente, porras en alto. La escena transmite una sensación clara de confrontación final. Para muchos manifestantes ya no se trata de protestar. Se siente como un punto de no retorno. Un mensaje domina el ambiente. Basta ya. Los informes hablan de enfrentamientos violentos, aunque el costo real permanece oculto tras una fuerte censura. Aún así, las manchas de sangre sobre el asfalto, mezcladas con lluvia y polvo, ofrecen destellos breves de una realidad que las cámaras oficiales nunca muestran por completo. Y sin embargo, a pesar de la represión, las protestas no se debilitan, crecen. Cada choque parece producir el efecto contrario al deseado por las autoridades, endurece la determinación de la gente. Cada intento de sofocar el movimiento lo alimenta. El fuego no se apaga, se extiende, se intensifica y se vuelve más difícil de controlar con el paso de los días. Esta presión no se limita a la capital. En barrios kurdos históricamente marginados por el poder central, se escuchan cánticos y tambores. En el sector energético, trabajadores petroleros han abandonado plataformas. Los jubilados ocupan plazas en los centros urbanos. Padres marchan tomados de la mano de sus hijos. Abuelos que durante años guardaron silencio ahora levantan la voz. Las protestas cargan el peso de familias que no pueden acceder libremente al agua, cocinar sin racionar o garantizar un futuro digno a sus hijos. Las calles han dejado de ser simples espacios urbanos, se han convertido en un reflejo vivo de la lucha diaria por sobrevivir. Todo esto deja claro que no estamos ante estallidos espontáneos, son el resultado directo de años de frustración acumulada, de carencias prolongadas y de abandono sistemático. Para entender por qué la sociedad ha llegado a este punto crítico, hay que observar las fuerzas que empujaron a la gente a salir y les cerraron cualquier alternativa. Durante años, millones de iraníes se dijeron a sí mismos que la situación mejoraría si aguantaban un poco más. Los precios subían mes tras mes, mientras los salarios perdían valor sin hacer ruido. Los productos básicos escaseaban, y cuando aparecían, resultaban inalcanzables para la mayoría. Muchos padres redujeron sus propias comidas para alimentar a sus hijos. Estudiantes pasaban noches enteras estudiando, aferrados a futuros que siempre parecían fuera de alcance. Trabajadores acudían cada día a empleos que apenas cubrían los gastos mínimos, convencidos de que la estabilidad regresaría tarde o temprano. La frustración se cargaba en silencio. La gente aprendió a sobrevivir, no a vivir. Existía la esperanza, frágil y cada vez más delgada, de que el Estado intervendría o de que alguna solución aparecería. Promesas repetidas una y otra vez sostenían esa ilusión, nunca se cumplieron. Aún así, muchos se aferraron a ellas porque abandonar la esperanza resultaba aún más aterrador. Pero ese equilibrio precario no podía sostenerse para siempre. Lo que estamos viendo hoy es el colapso de esa paciencia acumulada, la transición del miedo a la determinación. Cuando una sociedad deja de creer que el mañana será mejor, el presente se vuelve intolerable, y es en ese punto exacto donde Irán se encuentra ahora. A medida que las protestas se expanden, el foco se desplaza inevitablemente hacia el Estado. El gobierno iraní no enfrenta solo manifestaciones, enfrenta una crisis de autoridad. Cuando una sociedad deja de temer al poder, el poder empieza a perder su forma. Y eso es exactamente lo que hoy se percibe en las calles, una ruptura psicológica entre los ciudadanos y quienes gobiernan. La respuesta oficial ha sido predecible. Más presencia policial, más controles, más detenciones.
Internet limitado, medios silenciados, un intento claro de aislar las protestas y fragmentar el relato. Pero la eficacia de estas medidas parece disminuir con cada jornada. La información fluye por canales alternativos, cruza fronteras digitales y regresa amplificada. El control ya no es absoluto y el Estado lo sabe. Las fuerzas de seguridad se encuentran atrapadas en una posición delicada. Reprimir con dureza puede sofocar momentáneamente las calles, pero al mismo tiempo alimenta el resentimiento. Contener sin actuar, en cambio, transmite debilidad. Este dilema no es nuevo en la historia política, pero sí es especialmente peligroso cuando se combina con una economía en caída libre y una población que ha perdido la confianza. Mientras tanto, el impacto económico comienza a sentirse con mayor fuerza. Cierres comerciales, interrupciones en el transporte, huelgas parciales en sectores estratégicos. Cada día de inestabilidad profundiza las pérdidas y estrecha aún más el margen de maniobra del gobierno. Las sanciones internacionales ya habían debilitado el sistema. Las protestas internas aceleran ese desgaste. Pero más allá de los números, lo que realmente está en juego es la narrativa. Durante décadas, el poder se sostuvo sobre una combinación de control, ideología y miedo. Hoy esa fórmula muestra grietas visibles. Las nuevas generaciones no responden a los mismos mensajes, no se movilizan por consignas oficiales ni por discursos repetidos. Exigen resultados concretos, trabajo, seguridad, futuro. Y es precisamente ahí donde el sistema enfrenta su mayor desafío, porque no se trata solo de apagar protestas, sino de responder a preguntas fundamentales. ¿Puede el Estado garantizar condiciones de vida dignas? ¿Puede ofrecer estabilidad real o seguirá apoyándose únicamente en la fuerza? Cada día sin respuestas claras inclina la balanza en contra del poder establecido. El escenario que se abre es incierto. Nadie puede predecir con precisión el desenlace. La historia demuestra que algunos movimientos se disuelven, otros se transforman y unos pocos alteran por completo el rumbo de un país. Lo que sí es evidente es que Irán ha entrado en una fase distinta, un punto en el que volver al estado anterior ya no parece posible. La comunidad internacional observa con cautela, declaraciones medidas, llamados al diálogo, preocupación expresada en términos diplomáticos. Pero en última instancia, el destino de este movimiento se decidirá dentro de las fronteras iraníes, en las calles, en los hogares y en la conciencia colectiva de una sociedad que ha dejado de esperar en silencio. En política hay momentos que marcan un antes y un después. Momentos en los que el poder descubre que ya no controla el tiempo, ni el relato, ni el miedo. Irán se encuentra hoy peligrosamente cerca de uno de esos momentos, y cuando ese umbral se cruza, las consecuencias suelen ser profundas, duraderas y en muchos casos irreversibles. Ahora bien, al observar el panorama completo, se percibe una convergencia de crisis que refuerzan la tensión interna. La economía, debilitada por mala gestión y corrupción, se combina con un colapso ambiental que amenaza la vida cotidiana. La escasez de agua se convierte en un factor crítico, mientras que la calidad del aire y los cortes de electricidad elevan la sensación de vulnerabilidad. La población no solo protesta contra políticas fallidas, protesta por la supervivencia misma. Cada decisión tomada por las autoridades se analiza bajo esta presión extrema. El gasto militar, que en 2025 aumentó un 35% hasta alcanzar los $23.000 millones, contrasta de manera brutal con las necesidades básicas de los ciudadanos. Misiles, proyectos nucleares y alianzas estratégicas se financian mientras el agua, el pan y la electricidad escasean. Esta disonancia entre prioridades genera una percepción clara. El Estado invierte en poder externo mientras ignora la vida diaria de su pueblo. Además, la juventud enfrenta un desafío estructural. La tasa de desempleo juvenil supera el 20% en ciudades y casi se duplica entre mujeres jóvenes. La educación deja de ser una vía hacia oportunidades y se convierte en un puente hacia la emigración. Los sueños de muchos se transforman en planes de escape, mientras las huelgas se multiplican en fábricas, escuelas, hospitales y campos petroleros. La participación de trabajadores, maestros, estudiantes y jubilados refleja que la protesta ya no es sectorial, es nacional.
El descontento se combina con la desigualdad. Mientras las familias comunes luchan por cubrir necesidades básicas, las élites transfieren capital al extranjero, adquieren propiedades en Dubái, Estambul o Londres y aseguran acceso a servicios esenciales como agua y electricidad confiable. Esta brecha no solo es económica, sino también moral y política. Muestra claramente quién puede escapar y quién queda atrapado en la crisis. La pérdida del miedo tradicional agrava la situación. Cuando la supervivencia está en juego, la represión pierde su eficacia. Arrestos y violencia ya no inhiben, simplemente intensifican la determinación. Una calle despejada por la fuerza se llena al día siguiente. La desesperación sustituye al temor y la voz de la calle se vuelve más fuerte que cualquier intento de intimidación. La situación en regiones periféricas añade otra capa de riesgo. Comunidades kurdas y provincias con antiguas tensiones históricas ya se han sumado a las protestas. Las fuerzas de seguridad están dispersas, lo que aumenta la posibilidad de conflictos simultáneos en la capital y en las fronteras. Además, actores externos podrían aprovechar estos espacios de debilidad, transformando disturbios locales en crisis regionales. Por último, la presión internacional y las alianzas geopolíticas añaden complejidad al panorama. Estados Unidos e Israel observan y calculan sus movimientos, mientras Rusia y China fortalecen vínculos estratégicos con Irán. Cada decisión interna se encuentra inevitablemente condicionada por estos factores externos. La crisis ya no es solamente interna. Es un tablero donde cada jugador busca ventaja mientras la población enfrenta la incertidumbre cotidiana. En resumen, Irán está atrapado en una tormenta de crisis interconectadas. La economía debilitada, la escasez de recursos, las prioridades militares y la presión internacional crean un escenario donde incluso un pequeño error puede desatar consecuencias masivas. La pregunta que queda flotando en el aire es simple pero urgente. ¿Cómo puede un gobierno sostenerse cuando no puede garantizar lo más básico a su población? La respuesta determinará no solo el futuro inmediato, sino también la capacidad de sobrevivir como Estado cohesionado. El futuro inmediato de Irán permanece incierto, pero los escenarios posibles son claros y preocupantes. La primera posibilidad es una escalada de las protestas. La ira acumulada durante años puede convertirse en un movimiento imparable, desencadenando disturbios a nivel nacional. Una caída adicional del rial, nuevos cortes de agua o interrupciones en el sector energético podrían acelerar la crisis, transformando la frustración social en un levantamiento amplio y difícil de controlar. El segundo escenario es la fragmentación del movimiento. Las protestas podrían continuar en diferentes ciudades sin coordinación, perdiendo fuerza y unidad. La fatiga, los arrestos y la represión podrían debilitar la cohesión. Aunque la indignación persista, la falta de un frente unido limitaría la capacidad de exigir cambios reales, dejando solo destellos de resistencia aislados. Un tercer camino es la corrección política parcial. El gobierno podría implementar medidas temporales, subsidios selectivos, mejoras en infraestructura, reducción de gastos militares, transparencia parcial. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que, sin presión sostenida desde las calles, las políticas rara vez alcanzan a quienes más lo necesitan. Los gestos aislados serían percibidos como insuficientes y podrían incluso alimentar más frustración. Finalmente, los choques externos representan la amenaza más grave. Un conflicto regional podría amplificar cada vulnerabilidad interna. La atención internacional, las sanciones, las alianzas geopolíticas y la intervención de actores externos podrían convertir un malestar doméstico en una crisis de magnitud internacional. Cada decisión de gobiernos extranjeros afecta directamente la capacidad de Irán para manejar sus propios problemas. Lo que distingue a esta crisis es que ya no se trata de política abstracta ni de consignas ideológicas. Es una lucha por la supervivencia, la dignidad y la vida diaria. Familias marchan juntas, trabajadores, estudiantes y jubilados
caminan hombro con hombro y los ciudadanos enfrentan una realidad que nunca habían experimentado, la certeza de que el Estado no puede garantizar lo mínimo para vivir. En este contexto, cualquier medida del gobierno será evaluada a la luz de una credibilidad desgastada. Cada decisión, cada anuncio, cada intento de control es interpretado a través de la experiencia acumulada de años de promesas incumplidas. La paciencia se ha agotado y la fuerza de la calle supera al miedo institucionalizado. Irán hoy está en un punto de inflexión, un momento donde la historia podría cambiar y donde las consecuencias serán profundas, duraderas y posiblemente irreversibles. La pregunta final, que resuena en cada ciudad y barrio del país, es inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un gobierno que no puede asegurar las necesidades básicas de su pueblo? La respuesta a esa pregunta marcará no solo el presente, sino el rumbo del país en los años por venir. Hoy, Irán se encuentra al borde de un cambio histórico. Cada protesta, cada cierre de bazar, cada huelga o manifestación refleja un malestar acumulado que va más allá de la política tradicional. No se trata de ideologías ni de consignas pasajeras. Se trata de supervivencia, dignidad y derechos básicos que el Estado ha dejado de garantizar. Las calles se han convertido en el espejo de una sociedad que ha perdido la paciencia. Familias enteras marchan juntas, estudiantes y maestros caminan hombro con hombro, y los jubilados levantan su voz después de años de silencio. La fuerza de esta movilización no reside solo en su tamaño, sino en la claridad de su mensaje. La población ya no confía en quienes gobiernan. El gobierno, atrapado entre la represión y la pérdida de legitimidad, se enfrenta a un dilema crítico. La presencia de seguridad y las detenciones solo funcionan a corto plazo. La información y las redes sociales permiten que las noticias de cada protesta se difundan más allá de cualquier control, amplificando la presión. El Estado ha perdido el monopolio de la narrativa y eso representa un riesgo estratégico enorme. A nivel económico, las consecuencias son inmediatas. Los cierres de comercios, interrupciones en transporte y huelgas parciales generan pérdidas sustanciales y reducen el margen de maniobra del gobierno. La presión internacional y las sanciones solo empeoran el escenario, mientras la población ve cómo la desigualdad se profundiza y las élites aseguran su salida y protección, dejando atrás a quienes dependen del Estado para sobrevivir. El factor climático y ambiental añade urgencia. La escasez de agua, la contaminación del aire y los cortes de electricidad intensifican la sensación de vulnerabilidad. Para millones, cada día es un cálculo de supervivencia. ¿Cuánto agua usar? ¿Cuándo encender un generador? ¿Cómo alimentar a la familia? Cada falla del sistema no es un inconveniente menor, es un recordatorio de que las necesidades básicas no están garantizadas. En este contexto, la política exterior y las alianzas internacionales se vuelven un doble filo. Estados Unidos, Israel, Rusia, China y los países del Golfo observan, calculan y actúan según sus intereses, aprovechando la debilidad interna o reforzando sus lazos estratégicos. Cada movimiento en el tablero internacional repercute directamente en la vida cotidiana de los iraníes, intensificando la presión y la incertidumbre. En definitiva, Irán se encuentra atrapado en un punto de inflexión crítico. La convergencia de crisis económicas, sociales, ambientales y geopolíticas genera un escenario donde cualquier error, cualquier decisión tardía puede desencadenar consecuencias masivas y duraderas. La población ha demostrado que el miedo ya no limita su acción. La supervivencia y la dignidad se han convertido en el motor de un movimiento que puede definir el futuro del país. La pregunta final es clara. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse un gobierno que no puede garantizar lo más básico a su pueblo? La respuesta no solo determinará el presente, sino el rumbo de Irán en los años venideros. Irán continúa enfrentando un escenario de crisis múltiple, donde cada sector de la sociedad siente el impacto de decisiones fallidas, corrupción y desinterés por parte del Estado. Las protestas, lejos de ser episodios aislados, se han convertido en un fenómeno nacional que refleja años de frustración acumulada. Desde las calles de Teherán hasta los barrios kurdos, pasando por pequeñas ciudades y polos industriales, la población exige no solo soluciones temporales, sino supervivencia y dignidad.
Familias enteras participan en marchas, trabajadores, estudiantes, jubilados y maestros se unen en un frente común. Cada huelga y cada cierre de comercio envía un mensaje inequívoco: la paciencia ha llegado a su límite. Las élites, mientras tanto, aseguran su protección y movilidad internacional, comprando propiedades y trasladando capitales al extranjero. Este contraste agrava la sensación de injusticia. Quienes tienen recursos pueden escapar, mientras la mayoría se queda enfrentando escasez de agua, alimentos y electricidad. La desigualdad se ha convertido en un combustible más para la protesta. La represión estatal ha perdido eficacia. Arrestos, gas lacrimógeno y barricadas solo fortalecen la determinación ciudadana. La desesperación ha reemplazado al miedo. Cada calle despejada se llena nuevamente al día siguiente. La población ha comprendido que la supervivencia está por encima de cualquier intimidación. Los factores estructurales agravan la crisis. El desempleo juvenil supera el 20%, duplicándose entre mujeres jóvenes. La educación ya no garantiza oportunidades y motiva la emigración. Las huelgas se multiplican en fábricas, hospitales y escuelas. La escasez de agua, cortes eléctricos y contaminación ambiental intensifican la sensación de vulnerabilidad y de abandono estatal. Cada día es un cálculo de supervivencia. El panorama internacional añade complejidad. Estados Unidos e Israel observan y calculan sus movimientos, mientras Rusia y China fortalecen alianzas estratégicas con Irán. Los países del Golfo siguen de cerca la situación, evaluando su influencia regional. Las decisiones internas de Irán ya no se toman en aislamiento. Cada acción repercute en la política exterior y viceversa. La convergencia de crisis económica, ambiental, social y geopolítica coloca al país en un punto de inflexión. La estabilidad del Estado se cuestiona y el futuro depende de la capacidad del gobierno para responder a necesidades básicas, algo que hasta ahora ha demostrado no poder garantizar. En conclusión, las protestas reflejan más que un descontento económico. Son un grito por la supervivencia, por la dignidad y por la equidad. La población ha perdido la fe en que los líderes actuales puedan proveer soluciones. Cada decisión, cada escasez, cada manifestación refuerza la presión sobre el Estado. Irán se encuentra en un momento histórico donde la capacidad de sostener el sistema dependerá de su habilidad para garantizar lo esencial: agua, alimentos, electricidad y seguridad. La pregunta que resuena en cada calle, ciudad y barrio sigue siendo inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un gobierno que no puede asegurar lo más básico para su pueblo? La respuesta determinará el rumbo del país durante los próximos años.